Hola, mis muy apreciados amigos de La Espada de la Biblia. Mi nombre es Marcio César Férez y presento la versión hispana de este programa que es transmitido a través de 3 aplicaciones del Internet y con un auditorio gigante y creciendo. Los invitamos a que lo copien, lo multipliquen, lo compartan y si quieren lo traduzcan a otros idiomas. Nos rigen 2 versículos. Uno de ellos es 1 Corintios 4:6, que dice, no penséis más de lo que está escrito. Y 2, Efesios 6:12, que denota que nuestra lucha no es contra nuestros hermanos humanos, sino contra las huestes de maldad que odian a nuestro Creador y Redentor y nos odian a nosotros mismos y a la creación entera. En esta ocasión, amigos, quiero presentar los 10 mandamientos, sus pensamientos finales. Son los 10 mandamientos de la ley de Dios, la ley moral, el decálogo. Por siglos, el hombre ha creído consciente o inconscientemente que Satanás es tan poderoso como Dios y que como humanos somos incapaces de resistirnos a sus tentaciones y dictados, mientras que Dios es impotente para protegernos. Eso es lo que el pueblo cree. Hemos sido enseñados, y esto está con palabras, con letras mayúsculas, consciente o inconscientemente, repito, que el maligno nos puede hacer pecar cuantas veces quiera. Hemos llegado a creer que como mortales no podemos guardar los 10 mandamientos, que esa es solo una prerrogativa de Dios. Las Sagradas Escrituras, sin embargo, proclaman todo lo contrario. Un número de amigos, incluso líderes de distintas persuasiones religiosas, están de acuerdo con nuestra postura. Otros, sin embargo, nos califican de fanáticos y de propulsores de una falsa doctrina. Dejemos que la Santa Biblia dé respuestas a estas interrogantes. La fuente de todos los males. Quiero hacer una aclaración que no nos va a dar tiempo de puntualizar dónde se encuentran los versículos. Solo confíen que son bíblicos. Aquí no inventamos nada. Vamos a leer el contenido del versículo del texto bíblico, pero no el número, el capítulo y versículo. Si lo desean, lo pueden pedir, se los proveemos. La fuente de todos los males, Satanás. El mundo entero está bajo el control del maligno. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El remedio para todos los males, ya vimos que la fuente de todos los males es Satanás. El remedio para todos los males, Dios. El poder de quién nos habilita para vencer a Satanás. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. ¿Quién es Melquisedec y qué representa? En la Biblia encontramos un ilimitado número de nombres que se le dan a Dios y a Cristo. Pero parece ser que uno de los que sobresalen por encima de todos los demás es el que representa el poder que Dios imparte al creyente. Hay arriba de 300 nombres que yo sepa que se le dan a Dios y a Cristo, pero creo que el único que representa el poder que Dios provee
es Melquisedec. Me refiero al de Melquisedec, un personaje bíblico raramente citado en los púlpitos o en el altar. Melquisedec es mencionado en Génesis 14, 18 a 20, cuando Abraham, posteriormente llamado Abraham, le entregó los diezmos del botín y Melquisedec le sirvió vino y pan y bendijo a Abraham. Aquel nombre es mencionado brevemente alrededor de 1000 años después, en Salmo 110, como el orden de Melquisedec. 1000 años aún más tarde, Hebreos 7, 1 a 28 dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente, fíjense bien, rey de justicia y también rey de Salem. Esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Uno de quien se da testimonio de que vive, dice el versículo 8. Hay que anotar que la humanidad ha sido enseñada que Matusalem, otro personaje bíblico, con su edad de 969 años, fue el ser humano que más duró, de acuerdo a Génesis 5:27. Sin embargo, en este versículo 8 de Hebreos, capítulo 7, se da testimonio de que Melquisedec está vivo. Y esto sucede 2000 años después de su aparición en Génesis 14, 18 a 20. Melquisedec es mencionado como el mayor, bendiciendo al menor, aunque Abraham era uno de los personajes más importantes del mundo de ese entonces. Es como dijéramos el presidente de los Estados Unidos actualmente. Si el lector lee cuidadosamente el capítulo 7 de Hebreos, encontrará que su autor comienza hablando de Melquisedec y sin siquiera proponérselo, termina refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, especialmente en los versículos 13 y 14, por la sencilla razón de que los dos nombres pertenecen a la misma persona. Pero lo importante de la lección es que nuestro Señor Jesucristo suplanta de una vez por todas al imperfecto peca, arrepiéntete, interminable ciclo del obsoleto sacerdocio levítico. En el antiguo Israel, los becerros eran muertos y por medio de esa sangre se decía que perdonaban, que eran pecados, los pecados eran perdonados. Pero eso pasaba el fin de semana y el lunes y el martes estaban pecando otra vez. Fue suplantado por el perfeccionador sacerdocio de Melquisedec, impartiendo al creyente esta vez el poder de una vida indestructible. Versículo 16. Ya en el capítulo anterior, Hebreos 6:1, Dios nos amonesta. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Y en Efesios 6:10, 11, 14 a 17 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apuesto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno.
y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por lo tanto, en otro texto dice, hermanos, tanto más procurad estar firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Una relación verdaderamente íntima con Cristo es definitivamente requerida. Orad sin cesar. Les garantizo, orad sin cesar. No quiere decir que uno va a andar orando abiertamente, no, en su mente, eternamente, día y noche. Orad sin cesar. El momento que uno se despega de Cristo, Satanás lo atrapa. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¿A quién usa Dios para continuar proveyendo el poder de Cristo a nosotros? No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber. ¿Cuál es el inescapable requerimiento que Dios demanda de nosotros si queremos que el Espíritu Santo sea derramado sobre la iglesia y sobre nuestras vidas privadas? Obediencia. Dice Proverbio 28:9, sin obediencia Dios no escucha nuestras oraciones. Y en Juan 107:39 dice, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Hay que notar que todo texto bíblico tiene por lo menos dos significados o dos enseñanzas. Una de las enseñanzas aquí es que probablemente si el Espíritu Santo no ha sido derramado es porque no hemos glorificado correctamente a nuestro Señor. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, recibimos poder real. ¿Se acuerdan qué quiere decir camino real? Era el camino del rey. Eso quiere decir real. La fuerza de Cristo es real, es del rey. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Jesús no estaba bromeando cuando después de salvarla le dijo a la mujer tomada en adulterio, vete y no peques más. Él de la misma manera nos exhorta a nosotros, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Debemos estar convencidos de que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Que nosotros estamos en Él y Él está en nosotros, que espiritualmente Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Jesucristo realmente nos imparte poder para vencer a Satanás. Existen innumerables versículos en la Biblia, pero yo
obtenido 22 de ellos. ¿Los quieren? Pídanlos. Yo comparto con ustedes esos 22 increíblemente poderosos versículos que hemos encontrado en las Escrituras. Exhortación final. Sí, amigos creyentes y aquellos que comienzan a creer, continúen predicando que Jesús está por regresar, pero mientras eso acontezca, su iglesia debe estar sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, santa y sin mancha, formada, este versículo, Efesios 5:27, formada por seres santos y perfectos, comenzando hoy, Hebreos 3:13, convertidos de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, Hechos 26:18. Dios quiere salvarnos a todos, Primera de Timoteo 2:4. Cuando se alcance esta preparación, Jesús vendrá, Marcos 4:29, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Romanos 14:10 nos dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, pero aquellos que hemos creído en Él, que confiamos en su bendita intercesión, aquellos que hemos nacido de Dios, que tenemos la mente de Cristo, 1 Corintios 2:16, seremos nuevas criaturas. Nacidos de nuevo. Y de acuerdo a Juan 5:24 y de lo que se infiere de Romanos 8:1, que dicen que los que están en Cristo Jesús han pasado de muerte a vida y no hay para ellos ninguna condenación. Felizmente, solo iremos como testigos, no iremos como acusados. ¿Quién entonces puede estar deprimido después de conocer semejante promesa? Que el Señor Jesucristo le dé a usted y a los suyos el convencimiento de que con el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo podremos guardar los 10 mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, tal como Él quiere. Mateo 5:48 dice: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Él no lo diría si eso no fuera posible. Hebreos 12:14, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Puesto que habrá habitantes en el cielo, quiere decir que hay santos, porque sin santidad no entrará nadie. Eclesiastés 9:4, hay aún esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Finalizamos con estas palabras. Toda nuestra relación con Dios y con las demás personas debe basarse en el amor. Nuestra guardanza no puede ser legalista, sino por fe. Porque de acuerdo a Romanos 14:23, todo lo que no proviene de fe es pecado. Muchas gracias por su atención. Bendiciones.